Casa de Fe. Yo creo que experimentar la bondad de Dios, más allá de aquellas cosas en donde nuestros ojos humanos generalmente nos lleva verdaderamente a esa experiencia de poder conocer la bondad, lo agradable y lo perfecto de Dios. Y yo creo que ese es uno de los retos para esta generación. Yo creo que Moisés, así como Moisés tuvo que partir el mar, Noé tuvo que crear el arca, el reto más relevante y más grande para esta generación es lograr ver a Cristo y verlo muy por encima de aquellas cosas que generalmente vemos. Es decir, saber que cuando nuestros ojos están puestos en el Señor, están puestas en aquellas cosas eternas, y al poner nuestra fe, nuestros ojos, nuestros pensamientos, nuestra vida en lo eterno, hay muy poca probabilidad de que en nuestra vista humana nosotros tropecemos. Era lo que en otras palabras decía el apóstol Pedro. Cuando nosotros somos libres de esa miopía espiritual, de esa ceguera espiritual, tenemos la oportunidad de tener un mayor alcance. Y al tener un mayor alcance, nuestra fe está puesta en lugares eternos. Y en esos lugares eternos es donde nosotros podemos conocer y experimentar la voluntad de Dios. A veces nosotros relacionamos a Dios solamente con bueno, si nos da trabajo o si me da de comer, y ahí podemos decir, ay, sí fue bueno, y si no lo hace, entonces no lo es. Y en realidad no es eso. Dios está muy por encima de todas las cosas, y yo estoy seguro que en la medida en la que nosotros estamos creciendo en el Señor, también serán provistas aquellas cosas que a través de Dios son provistas, pero que no quitan lo importante de entender quién es Dios, teniendo y no teniendo. ¿Sí me explico? Es decir, vivir esa experiencia donde Dios inunda nuestros corazones, nuestros pensamientos, y que podemos tener una experiencia profunda, gloriosa y grandiosa. Y en esa medida yo estoy seguro y creo y declaro en el nombre de Cristo que muchas cosas en tu vida en este tiempo van a acontecer como resultado de esta experiencia en Cristo. Yo creo que nosotros a través de Cristo, o Cristo a través de nosotros, mejor dicho, va a expresar de una manera muy gloriosa muchas de aquellas cosas que de pronto incluso dentro de nuestros planes no estaban, pero sí estaban escritos dentro de los planes eternos. Hoy vamos a seguir creciendo en esta enseñanza que pues de alguna manera llevamos ya 3 semanas desarrollando, y es la vida de un adorador, ¿verdad? La parte 3, hoy vamos a desarrollar la parte 3. Y desde ya creemos y oramos porque el Espíritu de Dios nos asista, nos colabora y nos ayuda para que nuestros pensamientos hoy puedan abrirse a una dimensión gloriosa y poderosa, y que aquellos de pronto distractores que puedan haber en nuestros pensamientos puedan alinearse al propósito, y que nuestros pensamientos entonces puedan ser sumergidos completamente en esta realidad y en esta verdad. Veíamos la semana anterior a esta que el amor no es alguien, no es algo, sino es alguien, y esto es algo que debemos tener muy claro. Cuando nosotros definimos el amor solamente como algo, corremos el riesgo de que pareciera que puede estar en un cambio constante. Y nosotros tenemos que darnos cuenta que nuestro Dios no es un Dios que anda de cambiante, que hoy sí, mañana no, sino Él es alguien estable, que por carácter natural Él es estable. Entonces, cuando nosotros entendemos que el amor es alguien y que no es algo, eso en nuestras vidas va a traer estabilidad. Y esa estabilidad va a producir en nosotros crecimiento. Es inevitable que cuando hay estabilidad, haya desarrollo, haya un balance sano sobre algo.
Y eso es algo que tenemos que tener muy claro, que el carácter de Dios es permanente. Por eso es que a Dios no lo cambian las situaciones. Por eso es que Dios no se va a mover sino a hacer algo sin que Él lo haya previsto antes. Por eso es que nosotros hablábamos y aprendíamos hace unas semanas inclusive acerca de la presciencia. Cuando nosotros hablábamos de la presciencia, vemos que era aquella predeterminación o aquella anticipación en la que Dios opera. Es decir, Dios desde antes de que sucedan las cosas, Él ya sabe qué cosas van a suceder. Y veíamos en el libro del Apocalipsis cómo el apóstol Juan narraba, estando en posesión del Espíritu, esta característica divina de Dios. Y esta característica divina de Dios le hizo saber a él que Cristo inclusive había sido inmolado desde antes de la fundación del mundo. Es decir, ni siquiera había existido el pecado, pero en los pensamientos y en el corazón de Dios ya existía la forma de operar del Padre a través de su Hijo. Es decir, eso nos habla de que Dios es alguien que ha estado anticipado a todos los acontecimientos y que no fue el pecado el que hizo que Dios actuara de una manera. Y eso nos tiene que dejar a nosotros claro algo. Y es que Dios no va a operar en este tiempo de una manera diferente a lo que Él ya tiene previsto. Por eso, por ejemplo, cuando pasa o sucede el tema de la pandemia, no es algo que a Dios lo haya alarmado, porque su reino seguía inamovible, inconmovible, sigue y permanece en ese estado, y su voluntad permanece en ese estado. Por eso es que cuando nosotros entendemos esto, sabemos que no estamos en crisis, sino estamos en Cristo. Y al estar nosotros en Cristo, es inevitable que en cualquier contexto en el que nos encontremos o escenario que desafíe nuestras vidas, vamos a avanzar y nos vamos a desarrollar dentro de ese propósito si nos alineamos con toda nuestra fe, con todos nuestros pensamientos y con todo nuestro corazón a su propósito. Así que tú no estás determinado por aquellas cosas que puedan dejar de suceder. Tú estás determinado por la voluntad eterna de Dios. Y es ahí donde tenemos que afinar nuestro oído para saber qué cosas y nuestra vista debemos ir decidiendo y ser cada día más atinados en nuestras decisiones. Yo se los decía, esto no debe producir afán en nosotros. No debe producir angustia. Y es que si no sé, y es que si sé, no. Esta es una experiencia que va en incremento en tu corazón, que va en incremento en tus pensamientos, que va en incremento en ti, que va entonces a expresarse a través del tiempo que tú has dedicado a este desarrollo. Y eso va a ir agudizando tu vista, eso va a ir agudizando tus oídos espirituales, eso va a ir perfeccionando de alguna manera las decisiones, porque entonces las decisiones empiezan a estar cada día más llenas o apegadas de sabiduría y de prudencia. Y creo yo que es importante entender esto, porque entonces también sabemos que Dios, siendo ese amor, es perfecto. Dios es bueno por naturaleza, Dios es perfecto por naturaleza. Vimos también cómo a través de Jesús se personifica este amor, y este amor se hizo muy visible a través de la entrega de Jesús por lo suyo y por los suyos. Veíamos que era lo suyo, ¿verdad? Su reino, su voluntad, su propósito. ¿Quiénes son los suyos? ¿Verdad? Los hijos, el cuerpo de Cristo, la iglesia. Es decir, Él volcó ese amor por lo que amaba el Padre o por lo que ama el Padre. Y la importancia de esto es relevante porque inevitablemente eso va a ir produciendo en nosotros ciertas acciones. Cuando alguien experimenta el amor de Dios en su vida, como ese alguien, es inevitable que en lo de Dios, en lo suyo y en los suyos, hablando en el contexto de Dios, invierta tiempo, invierta vida e invierta tesoro. Porque es inevitable que cuando nosotros experimentamos el amor abundante de Dios, no requiramos y no necesitemos del desarrollo y del avance.
Vamos a leer lo que dice Juan capítulo 16, versículo 7. Vamos a leer qué dice este evangelio en esta versión. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Hay otra versión que no solamente dice que es necesario, sino que es conveniente. Es decir, esto es poderoso, porque de alguna manera nosotros vemos cómo el Padre a través de Jesús personifica el amor. Pero resulta que ahora ese amor, que es Cristo mismo, que no es algo, que está por encima de un sentimiento, que está por encima de una emoción, que es un estado completamente vinculado a un ser sobrenatural o sobrehumano, nos posiciona en una nueva dimensión, en donde ya no solamente basta que Jesús, siendo el Hijo de Dios, la haya personificado, sino para el Padre existe una conveniencia como para nosotros, que ese amor no solamente sea personificado en Jesús, sino que ahora se personifique en nosotros. Jesús personificó muy bien, haciendo la voluntad del Padre. Yo no hablo otra cosa que no me haya dicho el Padre. Yo no hago otra cosa que no sea la voluntad del Padre. Mi comida y mi bebida es hacerlo del Padre. El amor personificado, el amor en persona en Jesús. Pero ahora es necesario que ese amor se personifique en nosotros. Y es ahí donde la misma Escritura nos dice que es necesario y que es conveniente para nosotros, porque inevitablemente al nosotros personificar, o en nosotros que se personifique este amor, va a producir el mismo tipo de pensamiento, el mismo tipo de sentir y la misma necesidad que hubo en Jesús por lo suyo y por los suyos. Y entonces aquí pasa algo maravilloso. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Y esta palabra conviene, o en otros contextos habla de necesario, habla de algo que me parece maravilloso, y dice que es necesario para ser rentable o para ser conducido a algo. Es decir, Jesús estaba diciendo, en otras palabras, es necesario, es conveniente mi ausencia para que exista mi presencia y mi presencia. Y esa presencia garantiza en nosotros esa personificación del amor que es más poderoso y más grande que un sentimiento o que una emoción. Y por eso es que Jesús en ese momento está hablando de esto. Es una conveniencia para ustedes, porque eso va a producir en ustedes la capacidad de ser rentables para el reino. Porque Él mismo personificó esa rentabilidad, llamémosle así, esas ganancias, en otras palabras, para la voluntad del Padre. Y para nosotros experimentar esas ganancias en la riqueza espiritual, pero también en lo que hacemos, era necesario que Él partiera para que Él se presentara de otra forma. Y se impartiera a nuestros corazones, y se impartiera a nuestros espíritus, y se impartiera a nuestras mentes, para entonces tener esa experiencia viva de lo que es el amor, no como algo, sino como ese alguien que es Cristo, que es Dios mismo. Y esto a nosotros nos debería abrir nuestros pensamientos a otra dimensión, porque esto produce inevitablemente que nosotros, en la medida en la que crecemos, vayamos experimentando plenitud, llenura total, en otras palabras, de este amor, de esta vida, de este espíritu, de esta gracia. Y que esa carencia que se hace muy visible sea suplida por diseño, por quien nos diseñó.
es que a veces no sé si logramos ver esto. A veces contestar o saber cuál es el propósito de nuestra existencia ha resultado como una de las interrogantes más grandes de la vida. Contestar también qué es la verdad es una de las interrogantes más grandes de la vida. Contestar qué es el amor es una de las interrogantes más grandes de la vida. Tú vas a ver que cuando generalmente se ha tratado de definir el amor, siempre se define desde algo y no desde alguien. Son las maripositas, ¿verdad? Oh, mi corazón. Pero el amor es más grande que eso. Y esto grande es lo que en nosotros debe ir siendo llenado por diseño de Dios para no experimentar esa ausencia. Por eso es que a lo largo del tiempo las personas y la humanidad han buscado cuál es el propósito de su existencia, porque solamente se puede encontrar en aquel que es el propósito. Las personas a lo largo de la vida siempre han buscado en algo el amor, cuando solamente puede ser experimentado en ese alguien. Y esta plenitud en la que empezamos a desarrollarnos es la que nos permite a nosotros cada día tener decisiones más atinadas, más afinadas y más relevantes, que colaboran en función del reino y no en contra del reino ni en contra de nuestras vidas. Por eso es que aquí Jesús era muy claro hablando de este estado de conveniencia para los hijos, para convertirlos en rentables, para tener las ganancias del reino, pero también para producir a través de este nuevo estado de vida las ganancias para el reino. Por eso es que Jesús no fue deficiente en su función. Nosotros no vemos que Jesús haya venido y haya dicho: no hice los discípulos, no hice la voluntad. Fue completamente efectivo. Y nosotros después podemos también inclusive verlo a lo largo de la historia. Y lo podemos también ver muy plasmado en el apóstol Pablo, qué tan eficiente él se convirtió como resultado de haber sido cambiado a este estado de vida. Y yo creo que cada uno de nosotros nacimos para producirle estas victorias a través de Cristo al reino, estas ganancias, esta rentabilidad al reino de Dios a través de Jesucristo. Y también habla del Consolador. Habla porque si no me voy, el Consolador no vendrá. Este Consolador, quizás algunos ya me habrán escuchado decirlo, viene del griego parakletos, que significa intercesor, defensor, un colaborador o un ayudador. En otras palabras, él decía: es conveniente para ustedes mi partida para garantizar mi presencia en ustedes, para ser rentables, pero para producir estas ganancias y estas victorias para el reino, yo necesito enviarles a alguien que les colabore y alguien que les ayude, que contenga también las mismas capacidades que yo como hijo de Dios tengo. Y este es el Consolador. En otras palabras, estaba hablando del Espíritu Santo, que contenía las mismas características que produjeron en Jesús en esta tierra esa victoria tan visible en medio de los hijos y aún en medio de aquellos que no creían. Entonces él dice: para que ustedes puedan producir estas victorias a través de Cristo, en otras palabras, yo necesito y es necesario garantizarles de que ustedes se puedan convertir en esas personas victoriosas, pero para eso van a requerir de un colaborador, de un ayudador de mis mismas naturalezas, para asistirlos en el cumplimiento del propósito para el que fuimos creados, o para el que fuimos diseñados. Y entonces después viene y dice: solamente entonces, si esto pasa, me iré para entonces yo enviarles o remitírselos. Y esto es maravilloso, porque aquí nosotros podemos ver
que hay un movimiento ordenado de parte de Dios en todo lo que hace. Es decir, Él no vino y dijo: ahorita que estoy aquí, va a venir el Espíritu Santo. Él dijo: es necesario que yo parta para entonces yo enviárselos. Hay un movimiento ordenado porque esa era por naturaleza la forma en la que Dios opera. Y Dios siempre ha operado a través del orden. Por eso nosotros encontramos desde el Génesis que había una tierra completamente desordenada y Dios no empezó a operar en el desorden. Dios, para operar en la tierra, puso orden. Por eso es que cuando el Señor nos convoca y nos llama a su reino, lo primero que va a hacer es empezar a poner en orden nuestras vidas. Y parte importante en donde Él inicia poniendo ese orden es en nuestro corazón y en nuestros pensamientos, poniendo un espíritu que gobierne nuestras vidas para poder establecer o extender esa vida en nosotros. Y a través de esa extensión de esa vida, poniéndonos en orden, es donde Él empieza a producir crecimiento. Nosotros tenemos que vernos como esa tierra, nuestro corazón, donde es plantada la voluntad de Dios. Y como resultado de esa siembra en nuestro corazón, Dios empieza a producir a través de su espíritu orden, estabilidad, claridad, visión, entendimiento, discernimiento. Empieza a regenerar nuestras emociones de tal manera que podamos entrar en ese proceso del que hemos hablado, restaurador de Dios, para avanzar en sanidad. Vemos aquí entonces claramente cómo nuevamente a través de Jesús se nota el orden que el Padre había plasmado, ¿verdad? Para enviar a su Espíritu, para contribuir, para colaborar, para ayudarnos. Por eso es que cuando muchas veces escuchamos a las personas decir que están solos, que se sienten solos, lo que sucede es que hay un alma que se ha desconectado de la razón de su existencia. Es un alma abandonada, sí, y efectivamente sola, porque está completamente desconectada del propósito que le dio vida, del espíritu que regenera. Y lo que necesita esa alma es ser reconectada a ese propósito nuevamente, para esa experiencia de vida. Por eso es que yo creo que en la medida en la que nosotros empezamos a ser transformados, que nuestra vista empiece a ser aumentada, empezamos a entender esta condición de amor como no algo, sino como alguien sobrehumano, sobrenatural, que llega a nuestros corazones y a nuestros pensamientos para ser expandido a todo lo que somos. Inevitablemente entonces va a producir en nosotros una condición mayor por lo suyo y por los suyos. Si tú estás en este lugar es porque el Señor a ti, desde antes de que tú supieras, desde la fundación del mundo, te había creado para este tiempo, para este momento y para este lugar. Pero que el Espíritu, a través de todas las cosas, como se han ordenado muchas cosas, te ha convocado para algo. Por eso es que hubieron interrupciones, y yo puedo ver en planes personales, pero que el Señor ordenó las cosas para que fueras encaminado a esto que el Señor está haciendo. Porque desde antes de que nosotros supiéramos que éramos amados y que le amábamos, Él ya nos había elegido, destinado para este tiempo, para este lugar. Y es donde entonces nosotros tenemos que abrir nuestros ojos para poder abrazar esta realidad con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma. Por eso es que dice la Escritura: amarás a tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas.
Esto es algo bien importante, porque en el momento en el que esto empieza a acontecer y a suceder en nuestras vidas, se hace inevitable que se produzca en nuestras vidas esa condición gloriosa de Dios en nuestros pensamientos. Ay, pastor, es que usted lo dice tan fácil. Yo quisiera despertar mañana y sentir y verme todo lo que usted dice. Tú te vas a dar cuenta que nada en esta vida es posible que suceda porque es como un acontecimiento mágico. Aún lo que pareciera mágico ha llevado todo un proceso de desarrollo. Yo no sé si ustedes saben, pero por ejemplo, el bambú japonés pasa alrededor de 7 años creciendo, pero para abajo. Es decir, que los desconocedores del desarrollo natural del bambú japonés podrían llegar a considerar de que el bambú japonés es infértil. Se podrían desesperar y podrían sacarlo mejor y tirarlo a la basura. Eso no sirvió. Caer en un estado de frustración, pero por desconocimiento. Pero resulta que el bambú japonés durante 7 años crece hacia abajo, porque está haciendo tanta profundidad con sus raíces, por lo que por naturaleza él es, que requiere ese tiempo de desarrollo. Pero posteriormente a esos 7 años, en 6 meses es capaz de crecer 30 metros. Y alguien podría decir, como que fuera magia. No, es que lleva 7 años creciendo, pero para abajo. 7 años creciendo en lo invisible. 7 años creciendo en lo íntimo. 7 años creciendo donde nada lo ve. Probablemente donde muy pocos entienden qué está pasando. Y la misma escritura lo dice. El sembrador no sabe qué es lo que está pasando debajo de la tierra. Pero algo está sucediendo en ese lugar. Y algo muy similar sucede con nuestras vidas. Para nosotros tener ese crecimiento que pareciera que de la noche a la mañana sucedió, requerimos un tiempo para que las raíces profundas de la gracia, del amor, del pacto eterno de Dios, del entendimiento de Dios se desarrolle. Pero es donde también requiere y se necesita, como un adorador de espíritu en verdad, ser diligente, como decía el apóstol Pedro. Porque en esa diligencia es inevitable que entonces estas cosas que nosotros vemos como las requiero y las necesito porque me he sentido solo, me he sentido etcétera, lo que necesita es que tú te entregues a esta causa hasta el momento en el que tú vas a empezarte a percatar que las raíces empiezan a ser tan profundas. Y por eso decía el apóstol Pedro, estas personas que son diligentes en este desarrollo, él básicamente garantizaba que no caen jamás. Tú vas a creer que después de que pasó 7 años el bambú japonés creciendo hacia lo interior, hacia lo íntimo, solo con una sacudida se va a caer. Pero es porque las raíces fueron profundas. Y entonces nosotros podemos ver acá que en este movimiento ordenado de Dios había una causa, un objetivo que se alineaba al propósito. Y vamos a ver lo que dice en Romanos 5:10. Carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 10. Dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Miren, esto a mí me parece maravilloso, porque todos nosotros por naturaleza nos enemistamos con Dios. Por eso es muy normal escuchar personas que culpan a Dios. Y uno se pone a pensar, ¿y cómo es posible que puedan decir eso, verdad? Pero hacen responsable a Dios de esto. O los clásicos argumentos donde nosotros hemos escuchado que hay personas que dicen: ¿y si Dios existe, por qué existe tal enfermedad?
Yo creo que cuando uno se pone un poquito a leer e irse un poquito a través de la historia, nos damos cuenta que inclusive ha sido el hombre el que ha creado la mayor cantidad de enfermedades con tal de crear la mejor o la mayor cantidad de soluciones, entre comillas, para entonces producir de alguna manera ingresos, pues. Y es por esto que dice aquí la escritura, porque nosotros éramos enemigos de Dios. Nosotros estábamos enemistados con Dios, pero a través del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo de Dios, nosotros fuimos reconciliados. Y aquí es donde nosotros tenemos que entender esta palabra reconciliados en forma muy sencilla o muy práctica. Cuando la escritura en esta carta nos está hablando de que fuimos reconciliados, quiere decir que fuimos puestos en paz con el Rey, que ya no existe una disputa, un estado de guerra. La reconciliación requiere de un mediador y de una intervención de alguien en autoridad para producir un estado de paz. Por eso es que hay países que no están reconciliados, y como no están reconciliados, hay guerra, hay guerras, hay batallas, hay muertes. Pero nosotros, a través de un mediador que es Jesucristo, a través de su Espíritu Santo, recibimos la paz en nuestros pensamientos, en nuestros corazones, pero como resultado de que fuimos ubicados en una nueva condición, en una nueva naturaleza y en un nuevo estado de vida. Es decir, nosotros ya no estamos en un estado de conflicto, sino estamos en un estado de paz, en un estado de gobierno y en un nuevo estado de amor, porque ahora es a través de Jesucristo que somos constituidos como gobernados de Dios. Por eso es que nuestros pensamientos y nuestros corazones ya no están en guerra con Él, sino empiezan a estar en paz, en acuerdo con su voluntad. Cuando nosotros no hemos sido puestos en acuerdo con Dios, es donde nosotros tenemos disputas, guerras, batallas, contiendas, para intentar resolver desde nuestras propias ideas lo único que puede ser resuelto a través de un espíritu reconciliador, que es el Espíritu Santo, que nos asiste, que nos colabora, que nos contribuye para que esa reconciliación en ese estado de paz pueda permitirnos entonces entrar en ese mismo sentir que tuvo Jesucristo. Por eso lo dijo el apóstol Pablo: ¿habéis aprendido así de Cristo? Cuando veía cosas que no estaban del todo bien, decía: ¿habéis aprendido así de Cristo? Que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Él. Pero este sentir no es una acción tampoco mágica, sino el resultado de que hubo todo un proceso ordenado a través del que el Padre, a través del Hijo, utiliza un mediador para ponerle fin a las disputas de nuestra alma y de nuestra condición enemiga, para ser reconciliados y ser puestos en paz con el Padre a través del Espíritu Santo, y experimentar en este nuevo estado de vida el gobierno del reino del amor, de la gracia y del pacto eterno en nuestros corazones y nuestros pensamientos, que produce inevitablemente como resultado de esa vida en el Espíritu el amor entonces por lo suyo y por los suyos. Por eso es que nosotros podemos ver que 1, el Señor nos reconcilió; 2, Él personificó ese amor en Jesús; y 3, esta vida debe ser incorporada ahora en nosotros a través de este Espíritu que nos pone en paz con el Espíritu de Dios, para que entonces se personifique ese amor que fue personificado en Jesús.
Yo estoy seguro que en la medida en la que tú dispongas tu corazón, dispongas tus pensamientos y abraces este propósito y te entregues a Él, estas raíces profundas van a ir reconectando todas las áreas de tu vida, de tus pensamientos y de tu corazón, a un punto en donde tú ya no vas a estar en guerra con la voluntad eterna como parte de la naturaleza antigua, sino esa naturaleza nueva va a ir en incremento de tal forma que tú entras en un nuevo estado de paz, porque estás en completo acuerdo. ¿Y tú cómo lo experimentas? A través de tu corazón y de tus pensamientos, donde tú dejas de tener esos conflictos y esas batallas en donde pretendemos intentar entender desde una condición que no le entiende. Y por eso es que requerimos y necesitábamos del mediador, que es Jesús, para que todo lo que somos y todo lo que hacemos sea renacido a una naturaleza de gloria, de poder, de entendimiento, de vida, de sanidad, de entendimiento, de gracia, de amor, porque ese es el camino que inevitablemente empieza a producir el que el Señor nos haya destinado como esos adoradores en espíritu y en verdad. Por eso es que nosotros podemos ver en 1 Corintios, la carta a los Corintios 13, capítulo 13, versículo 7, lo siguiente. Y dentro de todo lo que leímos la semana pasada, quiero hacer referencia en específico a este versículo. Y dice: todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Porque cuando nosotros entramos a este nuevo estado de vida, lo que el Señor empieza a hacernos es a perfeccionarnos, a trabajarnos. Por eso es que primero, antes de meternos al perfeccionamiento, nos ubica en un nuevo estado de vida. Y en ese nuevo estado de vida, donde experimentamos a ese alguien en nuestros corazones y en nuestros pensamientos, nos da entonces la fortaleza, la capacidad. Por eso es que veíamos la importancia de que venía el colaborador a nuestras vidas, porque es a través de este consolador que nosotros recibimos la asistencia, porque es Él en nosotros, para que en el proceso de crecimiento todo lo podamos vencer, todo lo podamos soportar, todo lo podamos sufrir, todo lo podamos crecer, todo lo podamos hacer desde una condición que es por mucho mayor. Por eso es que nosotros vamos a ver en Gálatas, en la carta a los Gálatas 4:19, esto que dice acá: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Por qué Pablo no abandonó el proceso de desarrollo? Pablo mismo estaba haciendo referencia a lo que dice 1 de Corintios. Ese estado de vida en ese alguien produce en mí la capacidad de ser experimentado en el sufrimiento, porque en esa experiencia del sufrimiento, pero desde no mis fuerzas, sino desde este estado, lo que está produciendo en mí es una mejora, un parecido, una semejanza, y sé que a mis hijos discípulos también esto les está aconteciendo. ¿Por qué es importante esto? Porque esto va forjando nuestro carácter. Cuando nosotros llegamos generalmente al reino o somos convocados, si algo nos falta es carácter. Nos falta determinación, nos faltan convicciones. Por eso somos muy frágiles, por eso somos muy débiles. Por eso es que también la Escritura dice: y no seamos llevados como ese niño de aquí a allá. Porque a través de este nuevo estado de vida, el Señor empieza a forjar crecimiento, desarrollo, madurez,
carácter en nuestras vidas. Por eso es que nosotros, y me han escuchado decirlo muchas veces, tenemos que aprender a ver el proceso como lo que es. Y el proceso no lo podemos ver desde una perspectiva en donde la antigua naturaleza, como enemiga de Dios, lo concebía. En antigua naturaleza, que era enemiga de Dios, lo concebía como un enemigo. Pero en la nueva naturaleza es concebido como un aliado que forma, que transforma, que modifica, que cambia, que fortalece, que embellece inclusive tu vida. ¿Por qué la embellece? Porque cada día eres más parecido a Cristo. Y no hay cosa más hermosa que Cristo mismo. Por eso yo no sé en qué etapa de tu vida tú puedas estar, qué acontecimientos puedan estar sucediendo, pero deja de vivirlo como un acontecimiento que es enemigo de tu vida y empieza a verlo como un proceso que te va a embellecer para parecerte cada vez más a Cristo. Y nosotros también lo podemos ver. Jesús en el Getsemaní, él mismo, siendo la personificación del amor en el Getsemaní, que encontramos a un Jesús sufrido, a un Jesús que estaba padeciendo el momento, pero que en ningún momento estaba viviendo en ese estado o en esa condición como un enemigo de Dios. Es más, cuando intentaban impedir el proceso de transformación a un mayor aumento o a lo que debía suceder, Jesús era muy serio y le decía: es necesario que esto suceda. Deja que pase, así tiene que ser. Porque nunca lo concibió como un enemigo, sino todo el tiempo como un aliado. Y esto mismo es lo que Jesús en algún momento le transmite al apóstol Pedro. Ahí todavía no era apóstol, y lo podemos ver en Lucas 22. Este evangelio de Lucas 22, versículo 31. Y dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no te falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. O sea, esto es poderoso. Este zarandear en el griego viene de tamizar. Esa es una palabra que incluso en nuestro lenguaje actual muchas veces se utiliza. Y este tamizar es un método mecánico para separar dos partículas sólidas formadas. En otras palabras, cuando alguien tamiza algo es porque está separando algo grueso de algo delgado. Nosotros lo hemos visto seguramente a través de nuestras familias, a través de coladores, pues, cuando cuelan algo, ¿verdad? ¿Por qué cuelan algo? Para que lo que no sirve muchas veces para lo que se requiere quede en la parte de arriba y solo pase lo más fino. En otras palabras, eso era lo que Jesús le dijo a Pedro: te comento que vas a ser tamizado. En otras palabras, vas a ser colado para que quede de ti una versión más fina. Y cuando esa versión más fina exista de ti, no solamente es para que andes más fino, sino vendrás entonces, después de ser tamizado, a afirmar a tus hermanos. ¿Por qué Jesús no le dijo: y mira, estoy bien preocupado? Porque en el nuevo estado es necesario que nosotros, como adoradores que hemos sido convocados, seamos tamizados por la misma vida del Espíritu para dejar una mejor versión, una versión más semejante a la de Cristo. Por eso es que cuando nosotros, bajo esta nueva cosmovisión del reino, entramos en un proceso de tamizaje, nosotros deberíamos estar viendo la oportunidad de desarrollo que tenemos desde ya para ser nosotros más refinados en la vida en Cristo.
más afinados en nuestra visión, más afinados en nuestra manera de escuchar, de entender, de concebir. Yo no sé si ustedes han visto cuando alguien está en proceso, les gusta hacer cara de proceso, luchando, ¿verdad? Pero en realidad, nosotros ubicados en un nuevo estado, el Señor no nos manda para ser la víctima del proceso, sino ser afinados y afirmados en el proceso. Es decir, estar en el proceso debería habilitarnos a una nueva dimensión en donde nosotros sabemos de lo que Dios está haciendo con nuestras vidas. Y lo que Dios está haciendo en nuestras vidas va a producir una fineza, estar más afinados al propósito, que entonces va a permitir inclusive que en esa afirmación espiritual en donde yo voy a salir de este proceso, me permitirá afirmar a otros, porque yo sé que es vivir ese proceso. Pero por eso es que el mismo Jesús dijo: les conviene para que entonces venga el que les asiste en este nuevo estado de amor, para ser más que vencedores y para que cada uno de nosotros pueda estar cada día más afinado en su manera de pensar, de sentir, de amar, de entender, de creer, de vivir, de decidir, de hacer, de accionar. Por eso es que nosotros tenemos que darnos cuenta que cuando el Señor nos traslada al reino, quita de nosotros esa mente de demonio para poner una mente de dominio. La mente de demonio piensa solamente en todo lo que se destruye. La mente de dominio piensa en todo lo que se construye. En otras palabras, ese tamizaje o el tamizar sirve para limpiar y elegir lo mejor. El Señor ha ido de manera profunda y llena de ese amor y de esa gracia, produciendo una mejor versión o una mayor versión de Él en nuestras vidas, en nuestros pensamientos y en nuestros corazones. No es el tiempo de que te cuestiones por qué han sucedido tal y tales cosas. Es tiempo de que tú entiendas que el Señor está haciéndote cada día más fino para entender la voluntad eterna de Dios. Y por eso decía el apóstol Pedro: y al diligente, al que se ha ido desarrollando en esta nueva condición de vida, no va a poderse perder jamás. Porque en el proceso en el que Dios nos conduce y que Dios nos lleva, en este tamizar, nos lleva a ser cada día más desarrollados, más maduros, más entendidos. Yo te puedo garantizar que hoy tú no reaccionas igual que cuando de niño no te daban un bombón. Y sí, ahí hablamos después. Pero te puedo garantizar que tú no reaccionas exactamente igual. Tenemos que traer como que esa comparación también a lo espiritual. En la medida en la que nosotros espiritualmente estamos siendo cada vez más afinados a la voluntad eterna de Dios, tenemos cada vez menos comportamientos de niño o de niños en el proceso. Porque por eso decía, y dice la escritura, y lo leímos el domingo pasado si no estoy mal: antes yo hablaba como niño, pensaba como niño, pero ahora que soy hombre ya no pienso y hablo como niño. Desde un aspecto espiritual, ¿cómo hemos estado viviendo todo este proceso formativo? ¿Qué hemos dicho? Hemos hablado como niños, hemos pensado como niños, o hemos empezado a dejar las cosas de niños. Y si tú todavía lo has vivido como niño, pues no tengas pena. No se te está acusando, no se te está señalando, pero es necesario que entonces empieces a ser afirmado y cambiado esa cosmovisión, ese lente espiritual, para poder ver
desde la perspectiva de Dios, qué es lo que Él está haciendo. Por eso es que en nuestra miopía espiritual, y alguien me lo decía hace unas semanas, lo que Dios hace es ponernos un nuevo lente, para que a través de ese nuevo lente tengamos el alcance para ver las cosas como Dios las ve. Ay, el Señor a mí me abandonó. El Señor no te ha abandonado. Para abandonarte tendría que despojarte a ti mismo de la propia vida. ¿Por qué? Porque ahora Él está en ti, contigo, porque es un estado gobernante. Simple y sencillamente tenemos que ir siendo afinados para ir entendiendo qué hay que decidir, qué hay que hacer y cómo lo vamos a hacer. En 2 Corintios 3:18 dice lo siguiente. Se los voy a leer mejor en esta versión que tengo aquí. A mí en lo personal me pareció muy poderosa esta versión y dice: por eso todos nosotros, ya sin el velo que nos cubría la cara, somos como un cuerpo, somos como un espejo que refleja la gloria del Señor, y vamos transformándonos en su imagen misma, porque cada vez tenemos más de su gloria, y esto por la acción del Señor, que es el Espíritu. Miren, aquí pasa algo glorioso. ¿Se recuerdan que cuando iniciamos esta parte estuvimos hablando de la ceguera espiritual, de la miopía espiritual? Aquí ya el apóstol Pablo habla que esa ceguera, que es como ese velo, nos es quitado para poder ver cara a cara. Y por eso dice: por eso todos nosotros, ya sin el velo que nos cubría la cara, somos como un espejo que refleja la gloria del Señor. Porque el proceso va llevándonos en ese tamizaje que nos hace que cada día que hayamos vivido y experimentado crecimiento, cada día lo que más se pueda ver en nosotros es a Dios. Y vamos transformándonos, dice, a su imagen misma. ¿A la imagen de quién? Del Hijo de Dios, a Cristo. El proceso es la forma que Dios utiliza para que esa semejanza con Cristo cada día sea más visible, porque cada vez tenemos más de su gloria por la misma razón, y esto por la acción del Señor, que es el Espíritu. A mí en lo personal me encanta en esta versión, porque dice por la acción misma de Dios. Entramos al proceso y decimos: es el diablo chuco, el diablo aquí, el diablo. Y aquí dice que por la acción misma de Dios, por medio de su Espíritu, nos lleva en ese proceso de transformación. Cuando entres en el proceso, no culpes al diablo, y no porque no hay que culparlo a él, sino para que puedas ver lo que verdaderamente debes ver. Y lo que verdaderamente debes ver es que Dios, por su misma acción, te está llevando en ser cada día más parecido a Cristo, y que por la intervención de su Espíritu Santo ha tamizado tu vida para que cada día, dice este versículo, la gloria del Señor sea más visible, de tal forma que cada día somos cada vez más parecidos a Él, de tal manera que somos como ese espejo en donde Dios mismo se refleja. Y por eso dice la Escritura: y la tierra sigue gimiendo por la expresión de los hijos, porque se ha levantado una generación de hijos que se han victimizado, haciendo a Satanás el hacedor de lo que él no sabe y no puede hacer, no entendiendo que al ser nosotros convertidos a Dios y a su Espíritu, es el mismo Padre, es el mismo Espíritu quien acciona para irnos afinando cada día más a su propósito, a su voluntad, a su reino, de tal manera que entonces esta misma tierra
pueda ver en nosotros como el mismo reflejo de Dios viéndose a un espejo. Imagínense qué glorioso. Y todavía nosotros, a veces con lo mínimo, estamos derrotados. Cuando en Cristo hemos sido llevados a un nuevo estado de vida, permanente y glorioso, de victoria, de amor, de triunfo y de gloria. Veamos lo que dice Santiago 1. Quiero leerles, con esto ir cerrando. Santiago 1 dice lo siguiente: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. No dice victimícense, lloren, culpen al diablo. Dice dichosos siéntanse cuando se encuentren en el proceso de ser afinados. Versículo 2 dice: pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y dice: y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Wow, o sea, a mí en lo personal esto me parece glorioso. Sentíte dichosa, sentíte dichoso en el proceso en el que estás, porque este proceso lo que va a producir es constancia en tu fe. Y esta constancia en tu fe va a producir perfección e integridad, dice. Muchos de nosotros venimos de un reino en donde no sabíamos ni siquiera qué era la constancia. Y la constancia es esa acción permanente de persistir hasta lograr algo. Y dice: y este proceso te va a producir en ti esa constancia que de pronto no tenías en tu fe. Y esa constancia en tu fe va a permitir entonces que ahora llegues a un estado de perfección, de integridad, de tal manera que en tu corazón y en tus pensamientos ya no haga falta nada. Por supuesto, esto nos lleva toda una vida, porque todo el tiempo seguimos desarrollándonos y creciendo. Pero ¿cuántas veces nosotros, como esos depósitos de Dios, hemos vivido todo lo que hemos vivido quejándonos, lamentándonos, reprochando, culpando, señalando, acusando, cuando lo que Dios estaba haciendo por su propia acción era haciéndonos más finos a su propósito y a su voluntad? Yo creo que el Señor va a conducir su iglesia a nivel mundial de manera progresiva a un estado real y verdadero de entendimiento y de madurez, donde nuestras convicciones sean completamente revolucionadas a un estado de convicciones eternas. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos y por qué creemos en esto? Porque hemos tenido la oportunidad de ir experimentando la vida del Espíritu cada día más y más, y revelándose en nuestras vidas y en nuestros corazones cada día más y más. Pero Dios, ¿dónde estuvo cuando a mí me pasó toda la naturaleza en donde hemos nacido como resultado de un pecado tiende a la maldad? Pero nosotros en Cristo somos constituidos en una creación nueva, sin pasado, porque fue sepultado. Y esa nueva naturaleza contiene en sí misma la victoria de Jesús en su corazón y en sus pensamientos. Con este versículo voy a terminar. 2 Tesalonicenses 3:5. Y aquí el apóstol Pablo escribe: que el Señor los lleve a amar como Dios ama y a perseverar como Cristo perseveró. Porque este fue el sentir que siempre tuvo Jesucristo en su corazón. Y en la medida de que ese amor fue personificado en Jesús, pero ahora se personifica en nosotros, tendremos también esta capacidad de amar como Dios ama
y a perseverar como Cristo perseveró. Con razón el apóstol Pedro, después de el proceso de ser fino, afinado a la voluntad eterna, después decía en 1 Pedro 5:10 que este proceso lo único que hizo fue perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecerlo. Porque fue completamente mudada la manera en la que percibía los acontecimientos. El momento en el que nosotros cambiemos el lente, porque ya no hay velo del para qué de todas las cosas que a veces acontecen, vamos a sufrir de alguna manera de pronto menos y vamos a dar más gracias por lo que Dios está haciendo. El Señor, a través de su Espíritu Santo, nos dio un colaborador para poder cumplir con este llamado divino. Así que yo oro y creo en el nombre de Cristo Jesús. Si incluso hay personas a través de los medios que nos estén viendo que han experimentado soledad en sus vidas son reconectadas al propósito que les dio vida. Oro y creo en el nombre de Cristo Jesús para que a través del Espíritu Santo surja en sus corazones y en sus pensamientos esa necesidad de desarrollarse y de convertirse a través de Cristo en estos adoradores en espíritu y en verdad. Señor, te damos gracias por la acción misma que tú has ejercido, a través de la que tú también expresas tu amor, en donde nos has ido formando y transformándonos de tal forma que a través de nosotros cada día pueda ser reflejada más tu gloria. Te damos gracias. Quizás en algún momento no entendimos, no veíamos, no comprendíamos, pero estoy seguro que hoy nuestros pensamientos y nuestro corazón puede ver y entender mejor, puede conocer y experimentarte más. Y estoy convencido que cada uno de nosotros estamos siendo forjados en este carácter eterno de Cristo, en donde, así como dice la Escritura, amaremos como Dios ama, pero también perseveraremos, permaneceremos y avanzaremos como Cristo lo hizo, porque cada día es más Él y somos menos nosotros, porque cada día es más tu gloria y menos la nuestra, porque cada día tu vida, Señor, ha cautivado más nuestros corazones y nuestros pensamientos, porque cada día podemos ver más, porque el velo que antes nos dejaba ciegos, que no nos impedía ver, ahora es quitado. Y hoy podemos empezar a ver a través de este ejercicio y desarrollo en los sentidos espirituales, ver más allá de lo que podíamos ver. Te damos gracias por habernos elegido, amado, destinado para este tiempo, para esta tierra, para esta nación, para esta casa, para tu propósito, para tu reino y para tu casa. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Casa de Fe.